Buenas, buenas. Bueno, estamos en un nuevo video en el cual te vengo a traer una revisión y un unboxing que pues básicamente es algo viejo, ya que este producto lo tengo desde hace unos cuantos años, pero te vengo a platicar un poquito acerca de cómo fue mi experiencia, cómo es mi experiencia con lo que es esta pecera que ha tomado un poquito como de relevancia estos últimos meses o este último año, no sé cómo lo hayas visto tú, ¿no? Básicamente este tipo de peceras se muestran en lo que son redes sociales, con una luz aquí que cambia de color y adentro unas medusas, ¿no? Las medusas obviamente son de plástico, unas medusas no podrían vivir aquí, o al menos lo que tengo entendido, pero te voy a mostrar más o menos esto cómo funciona, si te lo recomendaría o no, y pues básicamente como me llegó, esto venía en una caja, venía esta pecera. Bueno, que esto, todo esto es de plástico. Lo de aquí es como un plástico duro, lo de arriba es como un plástico suave. Contamos con un interruptor en la parte de aquí, en la parte de abajo contamos con una tapa asegurada con un tornillo para utilizar esto con unas baterías o unas pilas, no sé cómo las conozcas tú. Pero aparte de todo esto también contamos con lo que es un cable USB. Este cable USB va a servir para alimentarla en caso de que tú no quieras utilizar lo que son las pilas o las baterías. El conector va directamente en la parte de aquí y utilizaríamos aparte de todo esto un adaptador de carga o un cubito de carga, no sé cómo lo conozcas tú, pero es de estos de los cargadores, ¿no? Pues obviamente que sea USB o alguna entrada USB, ya que esto pues funciona a 5 voltios. Además de todo esto, esta versión en específico yo la compré hace mucho tiempo y no venía con las medusas, o al menos la de las medusas o la versión de las medusas venía o costaba un poquito más cara, ¿no? Supongamos que la básica costaba unos $5 y la de las medusas costaba creo que 30 o $35, algo por el estilo, ¿no? Es como una comparación. El chiste es que compré la versión básica y la versión básica venía con unas orbes o orbis o no sé cómo las conozcas tú. Te voy a poner una imagen por aquí que son como unas bolitas de gel. Estas bolitas cuando te llegan pues obviamente vienen deshidratadas, por lo tanto son muy pequeñas, ¿no? Y cuando se echan en el agua pues estas aumentan su tamaño y pues el mismo funcionamiento de esto hacía que se vieran bonitas, ¿no? Bonitas en cierto término y durante poco tiempo. Pero bueno, en cuestión a la pecera, esta se va a armar de la siguiente manera. Venía así, solamente la parte de arriba es una tapa de plástico, se quita de esa manera. Aquí contamos con lo que es un tapón y por aquí se va a rellenar todo esto de agua, ¿no? Se puede rellenar hasta pues la parte de aquí como que es lo más seguro. Y al momento de conectar lo que es esta pecera decorativa a la corriente o cuando le pongas las baterías, va a pasar lo siguiente, mira. Ahorita mismo no tiene agua, pero te voy a mostrar más o menos cuál es el funcionamiento, ¿no? En este caso pues se va a utilizar conectada a lo que es un cable USB, lo conectamos aquí en la parte trasera y obviamente no va a encender siempre y cuando el interruptor esté apagado. En este caso pues está en 0. Cuando yo lo ponga en 1, el motor bueno, no sé si se alcanza a distinguir, pero aquí adentro hay un motor. Ese motor va a ser el que haga el efecto de echar aire como por ese hoyito de en medio para que lo que esté adentro suba y por el mismo peso de la gravedad pues vaya bajando, ¿no? Y luego vuelve a subir y luego vuelve a bajar y luego vuelve a subir y a bajar, ¿no? Te voy a mostrar más o menos cómo se ve, aunque ahorita no tiene agua. Simplemente lo encendemos, enciende una luz que cambia de color y se escucha cómo se activa el motorcito. O al menos no sé si se escuche, pero ahí está el motor girando. Aunque te digo que, bueno, en este caso esta se me dañó el motor, no sé si por estar mucho tiempo conectada o pues directamente no sé, pero el motor giraba a muy medianas altas revoluciones. Lo mismo hacía que esto como que saliera un chorro de aire y subiera y bajara las cositas, ¿no? Y pues ya básicamente este era el funcionamiento. Pero te digo, en cuanto a mi experiencia, pues me llegaron con estas Orbis que no era lo que yo esperaba, pero al menos fue lo que yo seleccioné. Las puse aquí con el paso del tiempo. Estas orbes, si no les cambias el agua, pues como que se hacen chiclosas, entre chiclosas y babosas, y pues hicieron todo feo, ¿no? Aparte de que el agua tienes que tener cierto como cuidado, ya que es como esto es plástico y si se deja mucho tiempo con humedad, pues puede llegar a como desarrollar hongo o algas o algo por el estilo, ¿no? El motor me parece que lo tenía prendido durante todo el tiempo, o sea, no todo el día, pero sí unas cuantas horas, y eso mismo hizo que el motor se dañara, al menos en mi caso. No sé si en todos en específico se dañen, pero al menos en mi caso se dañó y por lo tanto ya no gira con la fuerza que debería. ¿Podría cambiarlo? Sí podría, pero pues ya sería cuestión de abrir todo esto, conseguir un motor parecido a ese que tiene ahí, etcétera, ¿no? Pero al menos este era el funcionamiento de lo que es esta pecera, o sí, como pecera decorativa. Ya nada más le echamos el agua aquí,
metemos lo que son las medusas de plástico o algunos pescaditos de plástico, o las orbes que te digo que en mi caso venían esas. Ponemos el tapón, ponemos la otra tapa para evitar esto que se vea, y ahora sí encendemos. Y en este caso pues más o menos se vería así. El LED, a lo que recuerdo, sí, mira, cambia de color, cambia a verde, bueno, que es un LED RGB, pero el motor como que ya no funciona. A ver si... No, ya ni agitándolo funciona, pero pues te digo, el motor se dañó. Y si no quieres utilizar lo que es de una fuente USB, pues la puedes utilizar por medio de las baterías. Y pues ya. En mi recomendación te la recomendaría, sería una buena idea para que tú la adquieras para decorar tu setup, pues sí, pero ten en consideración los cuidados que te mencioné anteriormente, ¿no? Tener, no sé, algún lavado constante de lo que es la pecera o cuestiones así para que no se te llene de hongo o de bacterias, de agua sucia. Si es la versión de orbes, también igual cambiarle el agua porque las orbes se hacen como chiclosas, babosas. No dejarla encendida mucho tiempo, no sé, son cuestiones que al menos a mí me pasaron y en mi caso se dañó lo que fue el motor, pero pues aquí lo tenemos. Y bueno, pues eso es todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós. Vamos a poner esto aquí y así. ¡Pum! Adiós.